¿Es posible que vivamos en una simulación? No. ¿Cómo vivirías en una simulación? Está bien, sí, la escena de Matrix es muy impactante, es gran cine, es buen cine. Alguien tiene conectado todo en tu cerebro y todo es una alucinación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y dónde estás tú? ¿Y para qué estás tú? ¿Y cómo lo demuestras? Cuando la realidad se comporta como real constantemente y de manera muy coherente, de manera muy consistente entre sí. Es el tipo de cuestiones que se plantean en la ciencia ficción, pero que no tienen mucha lógica de plantearse en la realidad. Cuando tienes una simulación, tienes que tener a alguien que hace la simulación, tienes que tener a alguien que tenga un objetivo para la simulación. Y entonces, os vuelvo a invitarte a que apliques la navaja de Occam. La navaja de Occam es una regla general, que a veces no es perfecta, o que a veces no es aplicable. Luego te enteras que no es aplicable, pero cuando tienes que explicar un fenómeno, es preferible utilizar la menor cantidad de elementos para explicarlo. No traer cosas de fuera. Mira, este pequeño control remoto de mis luces se cae por la gravedad. Hay una atracción gravitacional, los objetos porque tienen mucha masa, se atraen a sí mismos, esto se ha demostrado científicamente, y entonces, como está demostrado que existe la gravedad y que en la Tierra provoca una caída de 9,6 metros sobre segundo al cuadrado en aceleración, hace que esto caiga. Segunda opción, esto cae porque cuando yo decido que caiga, creo unos demonios interestelares, verdes pero invisibles, que acuden a gran velocidad y tiran de esto, pero no pueden tirar tan rápido como ellos quisieran, porque esto podría caer instantáneamente, pero no caen tan rápido porque hay unos ángeles interestelares rosa con pintitas verdes que luchan para que no ocurra, y entonces el promedio de la lucha entre los demonios y los ángeles hace que caiga a 9,6 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. No se puede demostrar que lo segundo no sea cierto, los demonios y los ángeles y demás, pero tengo una explicación perfectamente suficiente sin meter cosas imaginarias. La realidad está tan sólidamente establecida a nuestro alrededor que es una buena explicación. La realidad es real, la realidad nos parece real porque es real. Y mientras no tengas pruebas de otra cosa, imaginarte que es una simulación está muy bien para hacer una película. Los Wachowski se consagraron, pero nunca hay que confundir la fantasía con la realidad. Los niños lo dejan de hacer más o menos a los 6 o 7 años. Me horroriza que haya adultos que todavía no lo sepan hacer.